Bien, aquí está en .NET. Como otro ejemplo, vamos a hacer una librería de clases. Vamos a llamar entidades, CS, para en este caso saber qué es en C Sharp. Y vamos a tener una aplicación de consola llamada demo CS para poder demostrar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es empezar a decir cuál clase va a usar. En este caso, como típicamente una herencia, tenemos que empezar por la clase base o superclass. Entonces aquí la primera que vamos a escribir es a renombrar, de hecho, porque ya tenemos creada la clase, es figura. Entonces, empezamos aquí con figura. Palabra clave, abstract. Bueno, empezamos poniendo una propiedad. En este caso, vamos a llamarle public. Va a ser un string de nombre. Entonces, vamos a utilizar una propiedad autoimplementada. Como no tenemos acá ni un problema de validación ni nada más. Igual encapsulación se hace aquí de forma automática. Después, vamos a colocar como primer método el constructor, que va a recibir como parámetro nombre. Y aquí simplemente vamos a asignar el valor que se recibe por el constructor de nombre. Y vamos a agregar aquí entonces el método calcular área public que vamos a escribir como float en C Sharp. Y esto va a tener particularidad que como esto, allí vemos en el dibujo, en el diagrama, fíjense que está en letra cursiva, eso indica que esto es abstracto, entonces este código no se va a implementar y eso da sentido a la clase abstracta que no se va a poder implementar. ¿Qué quiere decir esto? Que a este método, a esta clase, la tenemos que crear sí o sí para poder hacer una instanciación de la misma a través de sus subclases y en la subclase estamos obligados a implementar el método calcular área. Simplemente acá recordar que como figura en la clase abstracta no podemos realizar ninguna implementación de esta clase. Caso yo hago figura e intento instanciar, voy a tener un error que dice que no se puede crear una instancia de tipo figura porque es abstracta, ¿sí? O interfaz, una de las cosas, ¿sí? En este caso es abstracto. Bien, acá creo una clase nueva, cuadrado. Esta clase entonces va a ser una implementación a figura. En herencia antes decimos que una clase sería cuando es entonces cuadrado es una figura, ¿sí? Y como la clase figuras abstractas es la única forma de darle la vida, ¿sí? Así que lo primero que tengo que hacer entonces aquí es implementar la herencia, cuadrado, dos puntos, figura, string de nombre y ahora un float de lado. Y este constructor va a ir a la base y le va a pasar nombre. Acá, bueno, float. La propiedad aquí de lado, entonces, autoimplementado. Bien, acá entonces, en la herencia, los conductores no serían. Entonces, los conductores hay que volver a escribir o hay que invocarlos de la clase base. Es una buena práctica utilizar la clase base para no redundar código. Entonces, cuadrado tenemos ahí nuestro diagrama que recibe un parámetro llamado nombre y otro lado. Nombre va a ir a la clase base. Esto va a invocar el constructor que hicimos antes, el de figura, string nombre, ¿sí? Y ahí lo va a asignar. Y lado nos queda por este lado. Entonces, lo tenemos que decir que lado es igual a lado. Entonces, cuando se crea una instancia de cuadrado,
lo que va a hacer es este constructor primero ir a la base, va allí a asignar el valor a la propiedad nombre y luego va a retornar y va a asignar aquí a lado. Con esto tenemos una buena implementación donde no tenemos redundancia de código y cada clase se es responsable de su atributo. Bien, y aquí lo que me está faltando es, de hecho, si notan que tengo un error allí, está marcando, es porque dice que cuadrado no implementa el miembro abstracto que se heredó calcular área. Entonces, vamos a implementar entonces este método public y como el método calcular área ya existe en la clase base, tenemos que aclarar en C# que lo vamos a sobreescribir. Esto es más que nada una cuestión que el compilador nos exige para saber que estamos seguros que existe arriba un método que va a ser sobrescrito. Entonces debemos poner la cláusula override y cuando hagamos eso, automáticamente nos va a filtrar aquí con los métodos que se están sobrescribiendo, ¿sí? Entonces, aparecen varios métodos. Los métodos que aparecen son equal, get hash, code y toString, que vienen de la clase object, que es la madre de todas las clases, ¿sí? La que se hereda por default cuando no se hace herencia a otra clase. Y acá tengo calcular área. Entonces, bueno, allí tengo la escritura del método que hacerla ahora, que bueno, vamos a hacer simplemente que esto hace un return de lado por lado. Y esto entonces nos va a hacer el cálculo. Ahora vamos a implementar el toString. Muy similarmente, como acabamos de hacer un override, ya me leyó la cabeza, vamos a tener que hacer la sobreescritura del toString. Que lo que vamos a hacer aquí es utilizar entonces simplemente un return para volver un mensaje muy amigable que va a decir soy y vamos a poner acá nombre, que es la propiedad, y tengo mis lados de, vamos a poner simplemente acá, lado. Soy cosa y tengo mis lados de tanto. Acá el problema no dice ni centímetros, si es kilómetros, si es yarda, lo que sea. ¿Está? A una unidad de medida X. Vamos a instanciar cuadrado. Normalmente lo que haríamos es directamente utilizar el objeto cuadrado, ¿sí? Pero como queremos aplicar polimorfismo, no vamos a aplicar cuadrado, sino que vamos a aplicar como tipo de dato figura. Vamos a crear un objeto que se llama cuadrado. Vamos a hacer un new. Y ahora sí, como figura no se puede instanciar, vamos a hacer un nuevo cuadrado. Entonces, acá le vamos a tirar un nombre, mi cuadrado, ¿sí? Y lo vamos a pasar a un lado, que para que quede un poquito más bonito, vamos a poner en una variable pegadamente que vamos a implementar aquí. Entonces, float a1 es igual a 10. Y acá nos faltaría entonces ahora hacer una presentación del objeto. Vamos a decir entonces el cuadrado tiene la superficie de, y aquí vamos a agregar el método punto calcular área. Bueno, y ahora acá, ejecutando, tenemos mi cuadrado y tengo mi lado de 10 con superficie de 100. Aquí que tenemos, vamos recapitulando. Creamos un objeto que se llama cuadrado a partir de figura
Si prestan un poquito de atención aquí, ¿qué pasa con esto? Cuando vemos los atributos, reconocemos que tenemos el toString, el calcular y el nombre, pero si se piensan un poquito, a cuadrado también le puse un atributo que se llamaba lado, que no aparece. Esto es así porque cuando usamos polimorfismo, la apariencia del objeto es la de la clase base. Entonces, como declaramos una figura, lo que tenemos aquí son los miembros de figura. Pero el comportamiento va a ser el especificado en cuadrado. Entonces, este calcular área lo que va a hacer es traer el comportamiento de cuadrado. Lo podemos revisar un cachito haciendo una depuración paso a paso. Vamos a debutarlo. Tenemos aquí el control. Lo que vamos a hacer es hacer el paso a paso. Estamos en el new, va a haber la instancia. Fíjense que la instancia viene a la clase cuadrado. Viene aquí primero, va como está heredado, estamos simplemente llamando a la clase base. Voy a dar un pasito, va a ir a la clase ahora figura. Acá tenemos figura, va a asignar el nombre. Tengo base 10. Vamos ahora aquí, lado, el atributo, especificar lado. Volvemos aquí entonces a la intersección. Tenemos entonces ahora cuadrado. Claro, como revisar tenemos cuadrado. Cuadrado, fíjense, tiene lado y nombre, este objeto, ¿sí? Bien, y ahora vamos a entrarle el toString y aquí lo que quiero yo es que pase un par de cositas. Primero viene al override del toString, porque resumiendo de izquierda a derecha, primero estaba eso. Entonces acaba de imprimir nombre, ¿sí? Va a tener el return de esto. Soy mi cuadrado y tengo lados de 10. Y luego, en un siguiente pasito, va a ser el calcular área, que es el comportamiento cuadrado también, ¿sí? Entonces va a ser lado por lado. Y allí va a seguir adelante y ahora el console line va a volcar a la consola, va a volcar a la consola así. Soy mi cuadrado y tengo mi lado de 10 con superficie de 100. Entonces, ahí estamos. Cuadrado es una figura, tal como dice la teoría. Su apariencia es la de una figura, pero su comportamiento es la de un cuadrado. Vamos a agregar la clase rectángulo. Bien, acá tengo que hacer más o menos lo mismo. Rectángulo tiene que heredar de figura. Y después vamos a hacer los atributos. En este caso empezamos public float, tenemos altura y tenemos public float, altura y aquí base. Bien, vamos a hacer el constructor que va a ir a la base. Aquí va a pasar nombre. Tengo que implementar aquí lo mismo. En este caso tenemos entonces string de nombre, un float de base, float de altura. Y entonces aquí altura es altura, base es altura. Y ahí va. Bien, acá tenemos un pequeño problema que es el conflicto entre el parámetro base, ¿sí? Y la palabra reservada base. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, tenemos que hacer acá entonces decirle a C# que este base que está aquí no es keyword, sino es una variable. Simplemente le ponemos una arroba adelante y donde lo vamos a usar aquí también hacemos la misma historia y con eso ya sabe que esta es una variable y no una keyword. ¿Tá? Obviamente esto
en un método así, como una variable interna, una variable local, pasa bien, pero bueno, en otras situaciones habría que considerar simplemente evitar esto. Bueno, por ejemplo, mucho cuidado porque acá base, como la propiedad, el nombre es en mayúscula, no causa ningún conflicto con la keyword. Bueno, y por último, tenemos que hacer la sobreescritura de calcular área. Y acá simplemente vamos a hacer un return de las propiedades base por altura. Ujú. Y ahí tenemos entonces la herencia de figura, la aclaración de los métodos propios de base altura, el constructor con sus parámetros nombres, base y altura, llama a la clase base para que asigne la propiedad nombre, luego vuelve y asigna aquí base y altura, ¿sí? Voy a poner así, ya que venimos siempre con la base primero. Y después el calcular, que vuelve un float, ¿sí? Con override, la base altura. Y aquí nos falta entonces es el toString, override, y vamos a decir aquí, necesito nada más. Entonces dice, si otra cosa, tengo la base de, y acá base, y la altura de altura. Entonces, con eso estamos completitos. Voy a agregar aquí un nuevo atributo que sea lado 2. Voy a ponerle 5. Y vamos a crear una nueva figura entonces que sea rectángulo como new rectángulo. Primero vamos a llamarle, vamos a poner el nombre, new rectángulo. La base va a ser lado 1 y la altura va a ser lado 2. Bueno, y la demostración de va a ser esto, va a ser mostrar el toString de rectángulo con superficie de rectángulo, calcular área. Y acá apareció esto, soy mi rectángulo, tengo la base de 10 y la altura de 5 con superficie de 50. Magia pura. Bueno, vamos a vuelta, clase de triángulo con herencia de figura. Vamos a colocar sus atributos. Vamos a hacer lo mismo, para que no paramos mucho tiempo. Nombre, base, altura. No lo había declarado aquí, pero la idea del triángulo es que sea un triángulo rectángulo. Entonces, la fórmula es la figura más simple. Entonces, aquí vamos con base por altura sobre 2. Es la fórmula para hacerlo. Para resolver la preponderancia, ya como vimos otras veces los paréntesis en la multiplicación, porque tiene la misma preponderancia que la división. Y entonces acá soy y tengo la base a altura de tanto. Bueno, eso calcularía el área. Voy a crear un objeto basado en figura que va a ser triángulo. Es un nuevo triángulo y mi triángulo rectángulo con superficie de, y acá entonces el objeto es triángulo, objeto triángulo. Bien, probemos. Dice, soy mi triángulo rectángulo y tengo la base de 10 y la altura de 5 con superficie de 25. 5 por 10, 50. Sobre 2 da 25. Bueno, y la última clase de falta es círculo, que también variedad de figura.
Esto va a tener un atributo que es radio. Va a tener también el constructor de forma similar a lo que vimos en los casos anteriores. Círculo que va a tener string de nombre, coma, el flotante de radio. Y va a llamar al constructor de la clase base. Le va a pasar el nombre. Y va a asignar a sí mismo, acá, una pequeña corrección, radio con mayúscula, radio entonces es igual a radio. Bien, lo que falta es ahora la implementación de calcular el área. Public override. Vamos a calcular área. La fórmula entonces aquí es pi por, dice pi por radio al cuadrado, por lo cual, bueno, vamos de vuelta acá a matemática. Entonces, radio al cuadrado. Y todo esto acá, los operadores son todo doble. Voy a tener que hacer aquí una conversión explícita a flotante de todo este cálculo. Entonces, como esto devuelve en doble, le devolvemos flotante y eso es lo que es calcular área. Lo último que falta aquí es el override de toString. Sí, y tengo mi radio de radio. O sea, soy un círculo y tengo mi radio de radio. Bien, punto y coma menos para acá. Con eso creo que estamos. Vamos a entonces demostrar esto. Vamos a program. Y acá vamos a entonces hacer lo último que es la figura va a ser un círculo. Voy a llamarle círculo el objeto. Va a ser entonces un nuevo círculo. Se va a llamar mi círculo. Lo que tengo pasado como parámetro aquí, bueno, vamos a pasar de lado 1. Y acá entonces en el Rayland para mostrar vamos a decir que círculo con superficie de círculo.calcular área. Bueno, probemos. Soy mi círculo, tengo mi radio de 10 con superficie de 314, que bueno, 10 por 10 es 100, o sea, 10 al cuadrado es 100. 100 por 3.14 nos da 314. Así que esa es la superficie del círculo. Bueno, con esto en C# terminamos la implementación. Repasito rápido, la figura en la clase abstracta. El método abstracto está aquí, nos obliga a que la clase es abstracta, por lo cual esta clase no se puede implementar. Tiene sus atributos propios, nombre con su constructor. Los constructores no se heredan, por lo cual después en cada uno de los elementos tenemos que crear su propio constructor y invocar a la clase base, ¿sí? Entonces eso va ahí, sus propios atributos. El calcular área tiene que ser sobrescrito en todos los métodos. También acá decimos sobreescribir tu string para mejorar el nombre del objeto como se identifica en sí mismo. Eh, y bueno, en la implementación, lo que vamos a hacer para implementar polimorfismo de forma correcta es crear objeto de tipo figura, pero con la inicialización como una nueva figura específica para la subclase, o sea, nuevo cuadrado, nuevo rectángulo, nuevo triángulo, nuevo círculo.
y ahí con sus particularidades para cada uno. Y vemos entonces que el objeto termina teniendo la apariencia de la figura, pero el comportamiento en sí de lo que estuvimos haciendo. ¿Tá? Por eso es que va a hacer el cálculo de acuerdo a cada uno que corresponda, ¿sí? Aunque el método sea igual, va a resolver el que corresponda. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos. Saludos.